Cuando Elisa bajó de aquel tren, pensaba que encontraría un esposo, pero lo que encontró fue mucho más grande. Lo que nadie imaginaba es que esa mujer cambiaría la vida de 7 niños y de un hombre que ya había dejado de creer en el amor. Bienvenidos a Cuentos de Época. Suscríbete y cuéntame, ¿alguna vez la vida te llevó a un lugar inesperado que terminó siendo tu verdadero hogar? El silbido del tren cortaba el aire seco de la estación de Clearwater. Polvo, humo y un calor sofocante se mezclaban en aquel lugar perdido entre colinas áridas y caminos de tierra. Elisa sujetaba con fuerza las asas de sus 2 maletas, mientras su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. Había leído aquella carta una y otra vez durante el viaje. Prometía un hogar modesto, un esposo trabajador, con manos ásperas pero corazón amable, un techo seguro, comida caliente y hasta algunas gallinas que garantizarían huevos frescos cada mañana. Sonaba como la oportunidad de su vida, su última oportunidad, pero cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron con un chirrido metálico, no había nadie allí esperando. Ningún hombre con sombrero, ningún caballo atado al poste, ningún cartel con su nombre. Solo estaban ellos, 7 niños, en fila, pequeños, delgados, algunos descalzos, otros con zapatos desgastados que parecían heredar generaciones de polvo y miseria. Rostros manchados de tierra, cabellos despeinados. Por el viento, ojos enormes, llenos de algo que Elisa jamás había visto. No era exactamente miedo, tampoco tristeza, era abandono. El mayor, un muchacho de unos 12 años, sostenía en brazos a un bebé envuelto en una manta vieja. Dio un paso al frente, respiró hondo y mirándola directo a los ojos, soltó la frase que partiría en 2 la vida de Elisa. ¿Eres Elisa Henderson? Ella apenas pudo responder. Sí. Su voz tembló más que sus manos. El niño bajó la mirada, apretó los labios y soltó, como quien arranca una venda. Papá murió. Un silencio pesado cayó como un trueno invisible. Elisa sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué has dicho?, balbuceó casi sin voz. Murió hace 3 días. Mordedura de serpiente. Lo enterramos, nosotros mismos. Su tono no temblaba. Sonaba vacío, como si aquella frase ya se hubiera dicho muchas veces en su cabeza. Elisa se llevó una mano al pecho. No podía ser. No después de todo. No después de aquel viaje, de aquella carta, de aquella promesa. No puede ser. Él me escribió. Íbamos a casarnos. Pero su voz se quebró ahogada en un nudo de angustia. El niño asintió con la mirada dura y vieja, demasiado vieja para alguien que no había terminado de ser niño. Lo sabía, por eso te escribió cuando ya estaba enfermo. Dijo que tal vez, aunque él no estuviera, tú vendrías igual. Las palabras golpeaban como piedras. Elisa respiró hondo, miró a los demás. 2 gemelas de unos 8 años se abrazaban fuerte, como si sus cuerpos fueran la única pared que las protegía del mundo. Una niña más pequeña, de unos 5, sujetaba un trozo de tela deshilachada, apretándola contra su pecho como si fuera un tesoro. Otro niño pelirrojo, de cara pecosa y mirada desconfiada, mantenía la barbilla alta, aunque sus ojos brillaban, conteniendo lágrimas que no se permitía soltar. Y el más pequeño, el bebé, dormía ajeno a todo, con las mejillas sucias y el cabello alborotado. ¿No tienen a nadie más?, preguntó Elisa, sintiendo que la garganta se le cerraba. El mayor negó con la cabeza. No, solo nosotros. El tren detrás de ella soltó otro silbido largo, como si le recordara que aún podía subirse y marcharse. Pero sus piernas no se movían. Su mirada se quedó fija en esos 7 rostros, pequeños, rotos,
esperando, esperando algo que ni siquiera sabían cómo pedir. ¿Y la casa? Preguntó más como un susurro que como una pregunta real. El niño señaló más allá de las colinas. Está ahí, no es muy grande, pero... Tragó saliva. Es lo único que tenemos. Elisa tragó aire. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros. Bueno, yo tampoco soy muy grande, respondió con una sonrisa rota, llena de miedo, de duda y de algo más, algo que aún no entendía. Sin decir una sola palabra más, el niño soltó el brazo del bebé y con la otra mano tomó una de las maletas de Elisa como si aquella escena ya la hubiera vivido en su mente muchas veces. Los otros 6 se alinearon detrás en completo silencio y entonces empezaron a caminar. Elisa los siguió. Sus pasos crujían sobre la tierra seca. Cada metro que avanzaban la alejaba más de su antigua vida y la acercaba a algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. No venía por amor, no venía por un hogar, no venía por seguridad, venía porque tal vez la vida la estaba llevando justo donde más la necesitaban. El camino desde la estación hasta la casa era más largo de lo que Elisa había imaginado. La tierra seca crujía bajo sus botas y cada paso parecía hundirla más en una realidad que no había pedido, pero que ya empezaba a sentir suya. Nadie hablaba. El viento silbaba entre los árboles secos y levantaba pequeñas nubes de polvo que se pegaban a la ropa y al alma. Los niños caminaban en fila como pequeños soldados de la vida, acostumbrados a avanzar sin hacer preguntas, sin esperar respuestas. Elisa miraba de reojo a cada uno. El mayor, que cargaba al bebé con una seguridad que ningún niño debería tener, se llamaba Noah, según le había dicho. Sus ojos eran de un marrón oscuro, pero tenían un brillo apagado, como si alguna vez hubieran brillado más. Y ahora solo quedaran las brasas. Las gemelas iban tomadas de la mano, con pasos cortos pero firmes. Se llamaban Abigail y Amelia. Eran idénticas, pero había algo en sus ojos que las diferenciaba. Una parecía más dura, la otra más frágil. La más pequeña, de unos 5 años, caminaba abrazando un trozo de manta que apretaba contra su pecho como si de ello dependiera su vida. Nadie le había dicho su nombre aún. El niño pecoso, con cabello rojizo y la barbilla levantada en desafío constante, se llamaba Samuel. Mantenía la mirada alerta, como esperando que en cualquier momento el mundo les lanzara otro golpe. El sexto era Benjamín, de unos 3 años, que caminaba agarrado al vestido de una de las gemelas, con pasos inseguros, pero sin quejarse. Y finalmente el bebé en brazos de Noah, el más pequeño de todos, apenas abría los ojos, ignorando el peso que la vida había dejado caer sobre sus hermanos. Cuando llegaron a la cima de la colina, Elisa pudo ver la casa, o lo que alguna vez había sido una. Era más pequeña de lo que imaginaba. Una cabaña de madera, con el techo ladeado, las tablas descoloridas por el sol y una puerta que colgaba torcida, apenas sujetada por una bisagra oxidada. La chimenea, agrietada, parecía a punto de derrumbarse. Una cerca rota rodeaba un terreno seco donde alguna vez, quizás, hubo un jardín o algunos animales. Noah se adelantó, empujó la puerta que crujió como si protestara por ser abierta y entró sin decir palabra. Los demás lo siguieron, uno por uno, como si fuera un ritual ya conocido. Elisa respiró hondo antes de cruzar el umbral, y lo que encontró adentro le apretó el corazón. El interior era oscuro, con las ventanas cubiertas por trapos viejos que apenas dejaban pasar la luz. El aire olía a cenizas, humedad y tristeza. Había una mesa de madera, coja, rodeada de bancos desparejados.
En el centro, 7 platos vacíos, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera puesto allí esperando un milagro. Junto a la chimenea, un cajón de madera hacía de cuna. Allí, el bebé que Noah cargaba fue depositado con extremo cuidado. Las paredes estaban adornadas solo con manchas de humedad y algunos ganchos vacíos, donde quizás colgaban ollas o herramientas que ya no estaban. En un rincón, una estufa a leña apagada. En otro, una pila de mantas desgastadas, que probablemente eran todas las camas que tenían. Noah dejó la maleta en el suelo con un suspiro pesado. Este era el lugar de papá, dijo, señalando la única silla con respaldo ubicada en la cabecera de la mesa. Elisa sintió un nudo en la garganta. Entonces, se queda vacío, respondió bajando la voz. Noah asintió en silencio. De repente, la niña más pequeña, la que no había hablado en todo el camino, se acercó, sujetando con fuerza la manta que traía consigo. Sus ojos grandes y oscuros la miraron con una mezcla de desconfianza y esperanza. Yo me llamo Lucy, dijo casi en un susurro. Mamá me decía que yo sabía cuidar cosas. Elisa se agachó a su altura, le acarició la mejilla y sonrió, aunque su corazón temblaba por dentro. Entonces, vas a ayudarme a cuidar, ¿te parece?, le dijo. Lucy asintió sin soltar la manta. Elisa se levantó, respiró hondo y se acercó al rincón donde parecía estar la cocina. Abrió una de las alacenas, solo para encontrar vacío, nada, ni harina, ni arroz, ni legumbres. Solo una vieja bolsa de sal y un tarro con algo que parecía más polvo que azúcar. Se giró hacia los niños. ¿Qué han comido estos días?, preguntó. Abigail respondió sin levantar la vista. Cuando papá murió, Samuel atrapó un conejo, pero ya se acabó. Samuel cruzó los brazos, con la mandíbula tensa, como si se negara a aceptar que lo que hizo fue suficiente, cuando en el fondo sabía que no lo era. Elisa cerró los ojos. Metió la mano en su bolso de viaje y sacó lo único que había guardado durante todo el trayecto. Un pequeño pedazo de carne seca y un puñado de hierbas. Lo había reservado para ella, por si el camino era más largo de lo esperado. Pero ya no era para ella. Puso una olla sobre la estufa, la llenó con agua del único balde que había en el rincón. Encendió el fuego con torpeza y empezó a cocinar. Añadió la carne, las hierbas y revolvió mientras el olor, poco a poco, llenaba el aire, cambiando el ambiente. Por primera vez desde que entró, la casa ya no olía a tristeza, olía a hogar. Los niños se sentaron alrededor de la mesa en completo silencio. Noah sostuvo al bebé en brazos, meciéndolo suavemente. Abigail y Amelia se tomaron de la mano. Samuel mantenía los ojos fijos en la olla, como si su vida dependiera de ello. Lucy seguía abrazando su manta. Benjamín, el pequeño de 3 años, se subió al banco y miraba a Elisa, como si fuera la persona más importante del mundo. Cuando sirvió el primer plato, no dijo mucho. Coman despacio, dejen que su estómago recuerde cómo se hace, y ellos obedecieron, sin protestar, sin hablar, sin levantar la mirada. Elisa no comió. Se quedó de pie, junto a la puerta, observando. Su estómago gruñía, pero dejó que gruñera. Esa comida no era para ella, era para ellos, para que supieran, aunque fuera por un momento, que alguien había decidido quedarse. Y mientras los veía, algo dentro de su pecho empezó a cambiar. Algo que no tenía nombre, pero que quizás se parecía mucho al amor. La tarde fue cayendo lentamente, pintando el cielo de un naranja intenso que se mezclaba con tonos violetas y rosados. Desde la pequeña ventana de la cabaña, Elisa observaba cómo el sol desaparecía detrás de las colinas, mientras las sombras se alargaban, y el viento traía consigo un frío que se colaba por cada rendija de la casa. Adentro,
el ambiente había cambiado. Donde antes había silencio y miedo, ahora flotaba un tenue murmullo de cucharas contra platos y pequeños suspiros satisfechos. No era un banquete ni mucho menos, pero después de días de hambre, aquel caldo simple sabía a gloria. Cuando terminaron de comer, Noa se levantó, tomó las ollas y sin decir nada, salió hacia el pozo que estaba detrás de la casa para buscar agua y lavar los utensilios. Samuel lo siguió cargando los platos. No era una orden, era simplemente la costumbre de quienes sabían que, si no lo hacían ellos, nadie más lo haría. Elisa se quedó dentro con las gemelas, Lucy, Benjamín y el bebé, que dormía profundamente en la caja de madera junto al fuego. Observó a las niñas mientras doblaban las mantas que usarían para dormir. Sus movimientos eran torpes, pero determinados. Había algo profundamente triste en ver a niños tan pequeños realizando tareas que no les correspondían. ¿Dónde solía dormir su papá?, preguntó Elisa, mirando alrededor. Abigail señaló un rincón junto a la ventana donde había un colchón delgado, cubierto por una manta remendada. Allí, susurró. Elisa asintió lentamente. Luego miró hacia el montón de mantas apiladas en el otro extremo de la cabaña. ¿Y ustedes? Todos aquí, respondió Amelia, señalando el suelo. La voz de Lucy interrumpió el momento. A veces, cuando hacía mucho frío, dormíamos todos juntitos, abrazados. Elisa sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Se agachó, acarició el cabello enredado de Lucy y respiró hondo, obligándose a no llorar. No ahora, no frente a ellas. Cuando Noa y Samuel regresaron, ya el sol había desaparecido por completo. La oscuridad se instalaba rápido, y con ella un silencio diferente. Afuera, los grillos cantaban. El viento sacudía las ramas secas, haciendo que la madera del techo crujiera como si estuviera a punto de colapsar. Noa cerró la puerta con el viejo travesaño de madera que hacía las veces de cerradura. Luego miró a Elisa con la seriedad de quien sabe que la vida no da tregua. Deberías quedarte aquí por esta noche. Mañana, si quieres, puedes irte. Elisa lo miró fijamente. Aquella frase, aunque dicha con aparente indiferencia, llevaba implícita una súplica disfrazada de resignación. «No voy a irme», respondió ella, con voz firme, mucho más firme de lo que se sentía por dentro. «No esta noche, no mañana». Samuel frunció el ceño. «¿De verdad?», preguntó, cruzando los brazos como si no pudiera creerlo. «De verdad», afirmó con un suspiro. Luego añadió, «Por ahora hay que preparar dónde dormir». Las gemelas comenzaron a extender las mantas en el suelo. Lucy corrió hacia la caja del bebé para asegurarse de que estaba bien cubierto. Benjamín arrastraba un cojín casi deshecho hasta la esquina más cercana al fuego. Elisa se quitó los zapatos, estiró sus músculos adoloridos por el viaje y ayudó a distribuir las mantas. No era cómodo, no era suficiente, pero era lo que había. «Mañana», dijo mientras acomodaba una de las mantas sobre los más pequeños, «veremos qué podemos hacer para mejorar este lugar». Noa, que estaba sentado en la silla vacía de su padre, miró fijamente hacia el fuego. «¿Por qué?», murmuró de repente. «¿Por qué no te fuiste cuando supiste que papá había muerto?». Elisa lo miró, y por un momento no supo qué decir, porque ni ella misma tenía una respuesta clara. Tal vez porque cuando vi sus caras, entendí que el motivo por el que vine no era solo para casarme. Samuel soltó un bufido. «Pues aquí no hay mucho que valga la pena». Elisa se levantó, cruzó los brazos y lo miró con seriedad. «Te equivocas. Aquí hay 7 cosas que valen más que cualquier otra en este mundo». Samuel alzó la vista, confundido. «¿7?» Ella sonrió.
cansada pero sincera. Sí, ustedes. Por un segundo el silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevió a interrumpir. Noah bajó la mirada, tragando saliva. Las gemelas se abrazaron en silencio. Lucy se acurrucó junto al bebé, acariciando su cabecita. Benjamín, que ya luchaba contra el sueño, se dejó caer sobre una manta, cerrando los ojos. «Buenas noches», susurró. Elisa, apagando la lámpara de aceite, no hubo respuesta. Solo el sonido de 7 corazones latiendo en medio de una noche que, por primera vez en mucho tiempo, no daba tanto miedo. El primer rayo de sol se filtró a través de una rendija en la vieja ventana, pintando una línea dorada que cruzaba la habitación polvorienta. Elisa abrió los ojos lentamente, sintiendo el cuerpo entumecido por haber dormido en el suelo, pero con una extraña sensación de calma. Por un instante no recordó dónde estaba, hasta que giró la cabeza y vio a su alrededor 7 cuerpecitos envueltos en mantas remendadas, algunos aún respirando con ese ritmo pausado del sueño profundo. Otros, como Samuel, ya estaban despiertos, sentado en silencio, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada fija en la puerta. Noah también estaba despierto, acunando al bebé con movimientos automáticos, como si hubiera hecho eso toda su vida. Elisa se incorporó lentamente, se frotó los ojos y miró alrededor. El olor a humedad seguía allí, mezclado ahora con el humo leve de las brasas que aún humeaban en la chimenea. «¿Siempre se levantan tan temprano?», preguntó, rompiendo el silencio. Noah asintió, sin mirarla. «Si no lo hacemos, no hay desayuno». Su voz era simple, como quien enuncia un hecho inevitable. Samuel se levantó y caminó hasta la puerta. La abrió con fuerza, dejando que el aire frío de la mañana barriera un poco el olor rancio del interior. «Si no cazamos o buscamos algo, hoy no se come», agregó, encogiéndose de hombros. Elisa se puso de pie, se sacudió el polvo de la falda y respiró hondo. «Entonces, vamos a ver qué se puede hacer», dijo, más para sí misma que para ellos. Salió detrás de Samuel y Noah. Afuera, la imagen era incluso más desoladora que la que recordaba de la tarde anterior. El terreno estaba seco, la cerca medio caída y el viejo gallinero vacío. Ni una sola gallina, solo un esqueleto de madera carcomida por el tiempo. A lo lejos, un pequeño huerto que alguna vez fue fértil, ahora no era más que tierra agrietada y algunos tallos secos. Elisa se llevó una mano a la frente, respirando hondo. Se sentía abrumada, pero había algo en ella que no la dejaba hundirse, una fuerza que jamás habría imaginado poseer. «¿Alguna vez plantaron algo aquí?», preguntó. Noah asintió. «Papá, antes de que mamá muriera, sembraba maíz. También había zanahorias y papas, pero sin agua». Se encogió de hombros. Todo se secó. Samuel pateó una piedra, frustrado. «Las lluvias ya no son como antes». Elisa cruzó los brazos, mirando a su alrededor. «¿Y qué pasó con las gallinas?». Noah bajó la mirada. «Las vendimos cuando mamá enfermó. Lo último que nos quedaba». Tragó saliva. «Era eso, o de morir de hambre». El silencio cayó como un peso sobre los tres. Solo el viento se atrevía a moverse, haciendo crujir la madera vieja del gallinero vacío. Elisa miró hacia la casa, donde desde la ventana podía ver a las gemelas asomadas, observándolos en silencio. Lucy abrazaba su manta, mientras Benjamín intentaba subirse al marco de la ventana para ver también. Respiró hondo, y entonces lo dijo. «Esto no puede seguir así». Noah la miró frunciendo el ceño. «¿Y qué se supone que vamos a hacer, Elisa?». Lo miró fijamente, con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. «Vamos a reconstruir este lugar». Samuel soltó una carcajada amarga. «¿Con qué?».
preguntó abriendo los brazos. No tenemos dinero, no hay comida, no hay nada. Tenemos manos, respondió Elisa firme, y mientras esas manos puedan moverse, podemos hacer algo. Noah apretó los labios. Esto no es tan fácil, no es cuestión de querer. Aquí las cosas son duras. Nadie ayuda, nadie da nada. Elisa sostuvo su mirada. Entonces, lo haremos solos. Samuel negó con pies entonces la cabeza, pero no dijo nada. Noah tampoco. Ambos sabían en el fondo que no tenían otra opción. Hoy, continuó Elisa respirando hondo, vamos a limpiar el terreno, sacaremos la maleza, arreglaremos la cerca, veremos si ese gallinero puede levantarse otra vez. Y luego miró a Noah. Tú me enseñarás dónde está el pozo, qué herramientas hay, si es que queda alguna. Noah dudó unos segundos, pero finalmente asintió. De acuerdo. Cuando regresaron a la casa, las niñas ya estaban organizando las mantas. Sin decirles nada, Elisa empezó a dar indicaciones. Abigail, Amelia, ayúdenme a sacar todo lo que nos sirva de aquí. Lucy, tú puedes ayudar a limpiar la mesa y barrer. Benjamín, tú te quedas con el bebé, ¿de acuerdo? Benjamín asintió, como si aquel encargo lo hiciera sentirse importante. Los niños no protestaron. No era que confiaran ciegamente en ella, pero había algo en su voz, en su actitud, que parecía diferente a todo lo que conocían. Y mientras las horas pasaban, algo comenzó a cambiar. Quitaron la maleza, enderezaron parte de la cerca con troncos caídos, encontraron una pala vieja, oxidada, pero útil, limpiaron el pozo que todavía tenía un poco de agua, aunque sucia. Incluso Samuel, que al principio se negó, terminó subido al techo arreglando algunas tejas que casi se caían. No era perfecto, ni siquiera era suficiente, pero cuando el sol empezó a caer otra vez y la casa se veía un poco menos destrozada que por la mañana, todos sintieron lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo habían hecho algo más que sobrevivir. El amanecer llegó más frío que de costumbre. Una brisa helada se colaba entre las rendijas de la cabaña, haciendo crujir la madera envejecida. A pesar del trabajo del día anterior, el lugar seguía sintiéndose frágil, como si pudiera derrumbarse con el primer susurro del viento. Elisa abrió los ojos al sentir el llanto del bebé. Noah ya estaba despierto, meciéndolo en sus brazos, mientras las gemelas intentaban encender la estufa para calentar un poco de agua. Samuel, como de costumbre, estaba sentado en la esquina, observando todo en silencio, con el ceño fruncido, como si llevara sobre los hombros una carga demasiado pesada para su corta edad. Elisa se incorporó lentamente. Cada músculo de su cuerpo dolía. Dormir en el suelo y trabajar desde el amanecer hasta el anochecer le había recordado que su vida anterior había quedado muy atrás. Hoy, dijo mientras se estiraba, vamos a buscar comida. Noah levantó la mirada. ¿Dónde? Aquí no hay nada. En el pueblo, respondió ella con decisión. Las palabras dejaron un silencio incómodo en el aire. Samuel chasqueó la lengua. No van a darnos nada. La gente de allá no ayuda, no les importa. Elisa lo miró fijamente. Entonces no voy a pedir, voy a trabajar, a ofrecer lo que sé hacer. Amelia, que hasta entonces había permanecido en silencio, preguntó con voz bajita, ¿y si tampoco quieren? Elisa se agachó frente a ella, le tomó las manos pequeñas y le sonrió, aunque su corazón temblaba. Entonces aprenderemos a hacer todo solitos, pero primero lo vamos a intentar. Las niñas asintieron, y Noah, tras unos segundos de silencio, suspiró. Yo te acompaño. Samuel se levantó de golpe. No, yo voy. Se cruzó de brazos. Noah se queda con los demás. Él sabe cuidar al bebé mejor que yo. Elisa lo miró sorprendida. No esperaba eso de Samuel, pero entendió.
A su manera, él no confiaba en el mundo, no quería que ella fuera sola y tampoco quería dejar desprotegidos a los más pequeños. «De acuerdo», aceptó. «Tú vienes conmigo». Prepararon un pequeño bolso con los pocos objetos que podrían ofrecer, un cesto de mimbre trenzado, algunas herramientas viejas y un par de mantas en buen estado que podrían intercambiar si era necesario. Antes de salir, Noah se acercó a Elisa. «Ten cuidado», le dijo en voz baja. «Algunos en el pueblo no son buenos». Elisa asintió. «Lo sé, pero no tenemos otra opción». Caminaron casi una hora hasta llegar al pueblo. El camino estaba rodeado de colinas, áridas, arbustos secos y árboles retorcidos que parecían susurrar secretos olvidados por el viento. Cuando llegaron, Samuel tensó los hombros. Elisa pudo sentir cómo su pequeño cuerpo se endurecía, como si se preparara para una pelea que aún no comenzaba. El pueblo era pequeño, pero lo suficientemente organizado. Una calle principal con algunas tiendas, una herrería, una panadería que apenas soltaba un leve aroma a pan viejo, y un almacén general con un cartel descolorido. Las miradas no tardaron en llegar. Primero, una mujer que barría la entrada de su tienda frunció el ceño al verlos. Luego un hombre robusto, de bigote espeso, los observó desde la puerta de la herrería, cruzando los brazos. «Míralos», murmuró alguien, no lo suficientemente bajo. «La nueva», respondió otro, «la que vino del tren. ¿Qué? ¿Pensará que va a encontrar aquí?» Samuel apretó los puños, pero Elisa le sostuvo el brazo. «No, no respondas». Se acercaron a la tienda más grande. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad, con cara de pocos amigos, los recibió sin levantar la vista. «¿Qué quieren?» Elisa respiró hondo. «Vengo a ofrecer trabajo. Limpiar, coser, cocinar, lavar, lo que sea. Solo necesitamos comida». El hombre la miró de arriba abajo. Luego miró a Samuel y soltó una risa sarcástica. «¿Trabajo? Aquí nadie regala nada, señora». «No estoy pidiendo caridad», respondió, manteniendo la calma. «Estoy ofreciendo mis manos». El hombre hizo una pausa, como si considerara la propuesta, pero luego negó con la cabeza. «No hay trabajo para usted aquí». Samuel apretó los dientes. «Se lo dije», murmuró, lleno de rabia. Elisa no se rindió. Fue tienda por tienda, tocó cada puerta, habló con cada persona que encontró. Algunos la ignoraron, otros la miraron con desdén, y uno que otro simplemente se dio la vuelta antes de que pudiera siquiera terminar su frase. Cuando ya estaban a punto de rendirse, una voz los detuvo. «¿Eres la mujer que llegó del tren?», preguntó una señora mayor, de cabello blanco recogido en un moño, parada frente a la iglesia del pueblo. Elisa asintió, agotada. «Sí, soy yo». La mujer la miró unos segundos, en silencio, como si tratara de leer algo en sus ojos. Luego asintió. «Sígueme». Sin entender del todo, Elisa y Samuel la siguieron hasta una pequeña casa al borde del pueblo. El jardín estaba descuidado, pero era evidente que alguna vez había sido hermoso. «Necesito ayuda», dijo la mujer abriendo la puerta. «Mi espalda ya no me permite hacer muchas cosas. Si limpias mi casa y ordenas el jardín, puedo darte algo de comida y quizás algo más». Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «Gracias, de verdad, gracias». La mujer asintió. «No me des las gracias todavía. El trabajo será duro». Samuel no dijo nada, pero la tensión de su cuerpo empezó a relajarse. Por primera vez, desde que pusieron un pie en ese pueblo, alguien no los había mirado como si fueran basura. Y mientras empezaban a limpiar aquel jardín cubierto de maleza, Elisa supo que, quizás aún había esperanza. Elisa y Samuel trabajaron durante horas. Quitaron maleza,
Barrieron hojas secas, organizaron herramientas oxidadas que estaban esparcidas por el jardín y sacaron bolsas llenas de trapos viejos y cosas inservibles del interior de aquella casa polvorienta. La mujer, que se llamaba señora Agnes, no hablaba mucho. Se movía lentamente, apoyada en un bastón, pero sus ojos seguían cada movimiento con una atención que parecía imposible para su edad. Observaba, evaluaba, pero no juzgaba. Cuando Elisa fregaba el suelo de madera del salón, Agnes se acercó y tras unos segundos de silencio preguntó: ¿Por qué te quedaste? Elisa se detuvo, apretó el trapo entre las manos y respiró hondo antes de responder. Porque no podía marcharme. Cuando los vi, esos niños, entendí que el destino no me trajo aquí por un hombre, me trajo por ellos. Agnes la miró unos segundos más, luego asintió, como si aquello confirmara lo que ella ya sospechaba. «Haces bien», dijo simplemente, antes de darse la vuelta. Al caer la tarde, la casa estaba irreconocible. No perfecta, pero sí más limpia, ordenada y, sobre todo, viva. Agnes les entregó un saco pequeño con pan, un poco de arroz, unas zanahorias torcidas y un frasco con miel. No era mucho, pero para ellos era un tesoro. Cuando Elisa estaba por despedirse, Agnes la detuvo. «Ten». Le extendió un pequeño fardo envuelto en tela. «Son semillas. No te van a salvar hoy, pero sí mañana». Elisa las tomó, con los ojos brillando. «No sé cómo agradecerle», susurró, apretando el paquete contra el pecho. «No me agradezcas, solo prométeme que no te vas a rendir». La mujer la miró, seria. «Este lugar es más cruel de lo que parece». Samuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, preguntó con el ceño fruncido: «¿Por qué lo dice?» Agnes suspiró, apoyándose con más fuerza en su bastón. «Porque hay gente que no soporta ver a otros levantarse». Sus ojos se endurecieron, y créanme, ya han empezado a mirarlos. Elisa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del atardecer. Cuando comenzaron el camino de regreso, el silencio entre ellos era denso, lleno de pensamientos no dichos. Samuel llevaba el saco con la comida colgado del hombro y no dejaba de mirar hacia atrás, como si esperara que alguien los siguiera. «¿Crees que la gente del pueblo hará algo?», preguntó Samuel, rompiendo finalmente el silencio. Elisa respiró hondo. «No lo sé, pero vamos a estar preparados». Cuando llegaron a la cima de la colina y la cabaña apareció ante sus ojos, algo dentro de ellos se encendió. Las gemelas corrían hacia ellos con los brazos abiertos, seguidas de Lucy, que casi se tropezaba en su apuro por alcanzarlos. «¡Volvieron!», gritaron. «¿Trajeron comida?», preguntó Benjamín, con los ojos enormes. Elisa dejó las semillas, a salvo dentro de la casa, y abrió el saco. Los niños se amontonaron alrededor con la emoción dibujada en los rostros. Noah tomó al bebé y lo acunó mientras sonreía, por primera vez en días. «Hoy», dijo Elisa mirando a cada uno de ellos, «esta casa vuelve a ser un hogar». Las niñas empezaron a descargar. Samuel repartía tareas sin que nadie se lo pidiera. Lucy acariciaba las zanahorias como si fueran joyas. Y Benjamín, emocionado, ya preguntaba cuándo comerían pan. Pero mientras la familia improvisada celebraba, Noah, que seguía junto a la puerta, frunció el ceño. Algo se movía en la distancia, una figura, una sombra, no lo suficientemente cerca para distinguirla, pero tampoco lo suficientemente lejos como para ignorarla. «Elisa», llamó con voz tensa. «Mira». Ella se acercó y juntos observaron la silueta de un hombre montado a caballo allá en la colina opuesta.
No se movía, no se acercaba, solo observaba. ¿Quién es?, preguntó Samuel, que también se acercó apretando los puños. No lo sé, respondió Elisa con la voz más baja, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. El hombre giró el caballo lentamente y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Por unos segundos, nadie dijo nada. El viento movía las hojas secas. El silencio se hizo tan denso que casi dolía, hasta que Noa, con el rostro endurecido, lo dijo en voz baja, pero clara: «Nos están vigilando». Y de pronto, Elisa entendió algo. Las semillas, el pan y la miel eran apenas el primer paso, porque lo que se avecinaba no era solo hambre, era algo mucho más peligroso. La noche cayó más rápido que de costumbre. Un viento áspero y frío soplaba desde las colinas, haciendo crujir la madera vieja de la cabaña. Elisa no podía apartar de su mente la imagen de aquella figura montada a caballo, observándolos desde la distancia. Noa, Samuel y ella pasaron horas revisando cada rincón de la casa, reforzando la puerta con lo poco que tenían. Un tablón viejo atravesado y algunos clavos torcidos. Las ventanas fueron aseguradas con troncos y cajas apiladas. No era mucho, pero al menos daba la sensación de que no serían sorprendidos tan fácilmente. El resto de los niños percibía el cambio en el ambiente. Las gemelas ya no jugaban ni reían. Lucy, con su manta abrazada al pecho, no se separaba del bebé. Benjamín preguntaba una y otra vez: ¿van a venir? ¿Nos van a llevar? Elisa se agachaba, lo abrazaba fuerte y le respondía siempre lo mismo: nadie va a llevarte. Ven, nadie. Pero ni ella misma estaba segura de que eso fuera cierto. Poco después de la medianoche, un golpe seco rompió el silencio. ¡Pam! La madera de la cerca se partió, luego otro golpe y otro. Noa se asomó por la rendija de la ventana. «Son dos», susurró. «Dos hombres. Están pateando la cerca, revisando». Samuel apretó los dientes, su rostro endurecido por la rabia. Sabía que esto iba a pasar, murmuró mientras buscaba el palo más grande que pudo encontrar. Elisa respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperle el pecho. Apretó los puños, se acercó a la puerta y les hizo una seña a todos los niños para que se mantuvieran en silencio. Afuera, una voz ronca y burlona se escuchó, clara como el metal. «Sabemos que estás ahí, mujer», dijo uno de ellos. «Esto no es tuyo, no tienes derecho a estar aquí, vuelve por donde viniste», añadió otro con un tono aún más amenazante. «Este terreno ya estaba prometido, y nadie quiere una carga como tú y esos mocosos». Elisa tragó saliva, miró a Noa, que sostenía el bebé con fuerza, luego a Samuel, que temblaba, no de miedo sino de furia contenida. «¿Qué hacemos?», preguntó Noa con voz apenas audible. Elisa cerró los ojos un segundo. Luego, con la determinación que jamás pensó que tendría, levantó la cabeza, caminó hacia la puerta y la abrió. Sí, la abrió. Los dos hombres, sorprendidos, se quedaron en silencio por un segundo. Eran altos, sucios, con sombreros gastados y las botas llenas de barro. Uno de ellos llevaba un látigo enrollado en la cintura, el otro un cuchillo corto colgado del cinturón. «¿Tienes algún problema?», preguntó Elisa, mirándolos directamente a los ojos. «Más de los que imaginas», respondió el del cuchillo. «Esta tierra estaba en deuda. Tu marido nos debía mucho, y ahora tú y estos mocosos están ocupando algo que no les pertenece». Elisa respiró hondo, manteniéndose firme. «No nos iremos». El otro,
Hombre se adelantó un paso cruzando los brazos. Mira, mujer, te lo vamos a decir solo una vez. Tienes 3 días, 3. O te largas de aquí, o te sacamos a rastras. Con todos esos mocosos llorando detrás, añadió el otro con una sonrisa torcida. Samuel dio un paso adelante, apretando el palo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¡Inténtalo!, espetó con la rabia subiéndole por la garganta. El hombre soltó una carcajada. ¡Mira al ratoncito! ¡Quiere ser un león! Elisa extendió un brazo bloqueando a Samuel. ¡No! Su voz fue firme, casi cortante. ¡No! Les tenemos miedo. Los hombres se miraron entre sí. Uno escupió al suelo. Entonces elijan bien, mujer. Tienes 3 días. Sin decir más, se dieron media vuelta, patearon la cerca ya rota y se marcharon, perdiéndose entre las sombras de la colina. Elisa cerró la puerta con un golpe, respirando agitadamente. Noa temblaba, no sabía si de miedo o de impotencia. Samuel lanzó el palo al suelo con furia. ¡Malditos!, gritó. ¡Quieren quitarnos todo! Como siempre, Elisa se agachó, lo sostuvo por los hombros y lo obligó a mirarla. Escúchame bien, Samuel. Su voz estaba cargada de fuerza. Ellos no van a decidir qué pasa con nosotros. No van a decidir si nos quedamos o nos vamos. Samuel respiraba agitado, con los ojos llenos de rabia y lágrimas. ¿Y si vuelven? Elisa apretó los dientes. Entonces, aquí es donde empezamos a pelear de verdad. La habitación quedó en silencio. Todos se miraban, con miedo, sí, pero también con algo nuevo. Algo que no sabían poner en palabras. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y mientras el fuego de la chimenea chispeaba, Elisa supo, con absoluta certeza, que no había marcha atrás, no esta vez. La mañana siguiente amaneció pesada, con un cielo gris y un viento que parecía anunciar tormenta. Pero no era solo el clima. Había algo en el aire, una sensación densa, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de algo grande. Elisa no había dormido casi nada. Su cuerpo le pedía descanso, pero su mente no se lo permitía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de esos 2 hombres, la amenaza clara en sus palabras, el desprecio en sus miradas. Mientras preparaba un poco de agua caliente con las últimas astillas que quedaban, Noa se sentó a su lado, sosteniendo al bebé que balbuceaba con inocencia, ajeno al miedo que llenaba la cabaña. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó Noa con la voz cargada de preocupación. Elisa le miró y aunque su corazón temblaba, su rostro se mantuvo firme. No podemos esperar sentados. Ellos no se van a rendir, y nosotros tampoco. Samuel, que ya estaba despierto desde antes del amanecer, se asomó por la ventana constantemente, como un centinela. No veo a nadie, pero están ahí. Lo sé. Apretaba los dientes con rabia. Siempre están. Elisa respiró hondo. Voy a ir al pueblo. ¿Sola?, preguntó Noa alarmado. No, tú vienes conmigo, dijo mirándolo con decisión. Samuel se queda aquí con las niñas y el bebé. Si pasa algo, se atrincheran dentro de la casa. No abren la puerta por nada. Samuel asintió, serio como un adulto. No dejaré que nadie los toque. Las gemelas se miraron con los ojos enormes, pero no dijeron nada. Lucy abrazó su manta con más fuerza y Benjamín, aunque no entendía del todo lo que pasaba, se pegó a una de sus hermanas en 1920. Silencio. Volvemos antes del mediodía, aseguró Elisa. Prometido. Tomó las semillas que Agnes le había dado y un par de mantas que aún tenían valor. No tenían dinero, pero lo poco que poseían sería su moneda de cambio. El camino al pueblo parecía más largo esa mañana. Noa no decía nada, solo caminaba con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Cada tanto miraba hacia los árboles,
como si esperara que de ellos saliera alguien dispuesto a hacerles daño. Cuando llegaron, notaron que algo no estaba bien. Las miradas eran aún más frías que antes, los susurros más venenosos. «Mírala», murmuró alguien. «Creen que pueden quedarse con esas tierras», susurró otro. «No durarán mucho», agregó una voz al fondo. Pero no todos. Miraban igual. Desde la entrada de la panadería, la señora Agnes los observaba con los brazos cruzados. Su expresión era dura, pero no por desprecio, sino por preocupación. Elisa se acercó a ella. «Necesito tu ayuda», dijo sin rodeos. Agnes asintió. «Lo sé, ven conmigo». Caminaron hacia la pequeña casa de la anciana mientras Noah miraba hacia todos lados, tenso. Cuando entraron, Agnes cerró la puerta y corrió el pestillo. «Anoche me enteré», dijo, sin siquiera preguntar. «Ya lo sabíamos. Tarde o temprano iba a pasar». «¿Quiénes son?», preguntó Noah. La mujer se sentó con dificultad, respirando hondo antes de responder. «Son los hermanos Graves». Su voz sonaba amarga. «Dueños de media tierra por aquí, o eso creen. Se aprovechan de los que no tienen nada. Le prestaban dinero a tu padre, a cambio de más de lo que cualquier hombre decente aceptaría». Elisa apretó los puños. «Y ahora creen que tienen derecho a quitarnos todo». Agnes asintió. «Exacto. Y te voy a decir algo más», bajó la voz. «No eres la primera a la que intentan echar». Noah se tensó. «¿Qué pasó con los demás?». La mujer bajó la mirada. Algunos se fueron, otros desaparecieron. Elisa sintió que la piel se le erizaba. «No pienso irme». Agnes la miró fijamente, como si intentara evaluar cuánto de esa determinación era real. «Entonces escucha bien. Hay alguien más que puede ayudarte. No vive en el pueblo, pero viene cada semana a la herrería. Se llama Warren». «¿Quién es?», preguntó Noah. «El hermano de tu padre». La voz de Agnes fue tan contundente que por un segundo todo quedó en silencio. «¿Qué?». Elisa se llevó la mano al pecho. «Noah, tu padre tenía un hermano». Noah quedó paralizado. «Papá, nunca nos habló de él». Agnes asintió con tristeza. No se hablaban desde hace años. Discutieron por algo que nadie aquí recuerda ya. Pero te diré una cosa. Warren no es como esos miserables. Es diferente». Elisa respiró hondo. «¿Dónde lo encuentro?». «Debe llegar hoy o mañana. Siempre pasa por la herrería al final del día». Elisa asintió, con la determinación creciendo en su pecho como un fuego que ya nadie podría apagar. «Vamos a esperarlo». Agnes se levantó con dificultad y fue hasta una alacena. Sacó un saco con un poco de harina, un frasco con frijoles secos y algo de grasa. «Llévense esto. No es mucho, pero es algo». Le tendió el saco a Noah. «Y no regresen a la cabaña por la carretera. Tomen el sendero del bosque. Es más largo, pero más seguro». Elisa la abrazó. «Gracias. No sé cómo. Guarda tus gracias para cuando todo esto termine», respondió la anciana. «Si es que termina». Cuando salieron de la casa, Noah caminaba en silencio. Su expresión había cambiado. Ya no era solo preocupación, había algo más. «¿Crees que ese tal Warren nos ayudará?», preguntó. Elisa le apretó el hombro. «No lo sé, pero no podemos rendirnos. Nunca». Y mientras caminaban hacia la herrería, la sombra de dos hombres observaba desde lejos. Escondidos entre los árboles, ellos también esperaban. Elisa y Noah esperaron casi 2 horas junto a la herrería del pueblo. El sonido metálico del martillo golpeando el yunque resonaba como un reloj que marcaba el paso del tiempo y de la incertidumbre. La tensión en los hombros de Noah era evidente. Caminaba de un lado a otro, con la mandíbula apretada,
las manos sudorosas y los ojos clavados en cada caballo que cruzaba por el camino. ¿Y si no viene?, preguntó tragando saliva. «Vendrá», respondió Elisa, aunque en el fondo ella misma temía que no. El sol comenzaba a bajar cuando a lo lejos vieron una figura a caballo acercándose por el camino polvoriento. No llevaba prisa. Su postura era recta, segura. Vestía un abrigo de cuero desgastado, botas altas, sombrero negro y una expresión tan dura como la tierra que pisaba. El herrero levantó la vista y al reconocerlo asintió con respeto. «Ahí está», murmuró. Noa tragó saliva. Sus manos temblaban. «Ese es», susurró sin terminar la frase. El hombre desmontó con agilidad, ató el caballo al poste y se giró hacia ellos. Sus ojos, de un gris penetrante, los recorrieron, de pies a cabeza. Se detuvo especialmente en Noa, con una mezcla extraña de reconocimiento y sorpresa. «Tú», murmuró frunciendo el ceño, «eres igual a...». Se interrumpió y negó con la cabeza. «No puede ser». Elisa dio un paso al frente, tragando el miedo. «¿Usted es Warren Walker?». Él la miró entrecerrando los ojos. «¿Y tú quién eres?». «Mi nombre es Elisa Henderson», respiró hondo. Su hermano Richard, me escribió. Yo venía a casarme con él». Warren apretó la mandíbula. Por un instante, su expresión se endureció aún más, pero luego se suavizó ligeramente. Richard repitió casi en un susurro. No sabía que... Bajó la mirada, tomó aire y la levantó de nuevo. «¿Dónde está?». Elisa apretó los labios, bajando la cabeza. «Murió. Mordedura de serpiente. Hace unos días». Por un momento, todo quedó en silencio. Warren cerró los ojos, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Maldito cabezón», murmuró más para sí mismo que para ellos. Sabía que algo así podía pasar. Cuando volvió a abrir los ojos, miró fijamente a Noa. «¿Y tú eres...». Noa levantó la barbilla, sosteniendo la mirada como pudo, aunque las piernas le temblaban. «Soy Noa, su hijo». Warren parpadeó, dio un paso atrás, como si el peso de aquella revelación lo hubiera golpeado en el pecho. Su mirada se ablandó, pero también se llenó de un dolor antiguo, profundo. «Dios santo», murmuró, quitándose el sombrero y pasándose la mano por el cabello. «Eres igual a él, igual». Elisa respiró hondo. «Estamos solos», dijo con la voz temblorosa. «Él murió y ahora hay 7 niños sin padre y yo no podía marcharme, no podía dejarlos». Warren apretó los labios, sin decir nada. Su pecho subía y bajaba con fuerza, luchando contra algo que no sabía cómo poner en palabras. Finalmente, tragó saliva y se giró hacia el herrero. «Dame un minuto». El hombre asintió y se apartó. Warren se volvió hacia ellos, cruzando los brazos. «Escuchen». Su voz era grave, profunda, cargada de años de batallas perdidas y ganadas. «No sé qué les habrá dicho Richard, no sé qué les prometió, pero les diré algo. Este lugar es un infierno». Noa apretó los puños. «Ya lo sabemos». Warren asintió, con un destello de orgullo en su mirada. Sí, que lo saben», respiró hondo. «Y si están aquí, si no han huido, es porque tienen más valor que la mitad de los hombres de este pueblo». Elisa dio un paso adelante. «Los Graves vinieron anoche. Nos dieron 3 días. 3 días para irnos o...». Warren frunció el ceño. «Sí, esos miserables. No me sorprende». Su mandíbula se tensó tanto que parecía hecha de piedra.
Han estado esperando que Richard muriera desde hace años. Sabían que no iba a poder pagarles y ahora creen que pueden quedarse con todo. No vamos a irnos, afirmó Elisa sin dudar. Warren la miró. Por primera vez, sus ojos dejaron de ser duros, se ablandaron apenas un poco. No van a irse, asintió firme, porque Richard, aunque haya muerto, dejó algo que esos miserables no saben. Noah lo miró, desconfiado. ¿Qué cosa? Warren respiró hondo. Se acercó al caballo, abrió una alforja de cuero y sacó un paquete envuelto en tela. Lo puso sobre una mesa cercana y con manos temblorosas lo abrió. Dentro había un cuaderno viejo, con las tapas desgastadas y hojas amarillentas. El mismo cuaderno que Richard usaba para sus cuentas, dibujos y notas. Warren pasó las páginas hasta llegar al final. Allí, con letra temblorosa pero clara, había una anotación. Si muero antes de que ella llegue, que sepa que todo lo que tengo, por poco que sea, le pertenece. A ella y a mis hijos. Esta tierra, esta casa, este lugar. No es mucho, pero es todo lo que somos. Warren levantó la mirada. Richard me lo envió hace semanas. Sabía que podía pasar. Me pidió que lo guardara, por si no llegaba a tiempo. Elisa se llevó una mano a la boca, sintiendo que las lágrimas le ardían en los ojos. Noah temblaba. Esto... Warren cerró el cuaderno. Esto es lo que nos da derecho a quedarnos, lo que les da derecho a pelear, porque aunque la ley aquí no siempre sea justa, hay cosas que ni los Graves ni nadie y pueden borrar. Elisa apretó los puños, sintiendo que algo dentro de ella se encendía como nunca antes. Entonces, pelearemos. Warren asintió con una sonrisa torcida. Sí, pequeña, pelearemos. Y mientras el sol caía en el horizonte, por primera vez en muchos días, Elisa y Noah sintieron que no estaban solos. El camino de regreso a la cabaña fue diferente. No era solo que Noah caminaba con pasos más largos, con la espalda más recta, o que Elisa sujetaba contra su pecho el cuaderno de Richard como si fuera un tesoro. Era Warren, caminando a su lado, silencioso, firme, pero no indiferente. Elisa notaba cómo cada cierto tiempo él la miraba de reojo. No era una mirada cualquiera, no era juicio, no era desconfianza. Era algo más complejo, una mezcla de sorpresa, curiosidad y, quizás, algo más que él mismo no se atrevía a aceptar. Por su parte, Elisa también lo observaba. Aquel hombre no era como lo había imaginado, no era solo rudeza. Había algo en su forma de andar, en cómo revisaba cada sombra del camino, protegiéndolos, en cómo se mantenía siempre entre ella y cualquier peligro. Cuando llegaron a la cima de la colina, la cabaña apareció ante ellos. Pero algo estaba mal. La cerca estaba más destrozada que antes. El gallinero, aunque vacío, había sido derribado y la puerta estaba abierta. ¡No!, gritó Noah, echando a correr. ¡Espera! Warren lo sujetó del brazo, deteniéndolo. No corras hacia una trampa. Elisa sintió que la sangre le helaba. Los niños... Warren se giró hacia ella. Le puso una mano firme en el hombro. No era un gesto cualquiera. Era fuerza, pero también contención. Y por un segundo, Elisa sintió que el temblor que recorría su cuerpo se detenía. «Mírame», le dijo, con esa voz grave que parecía hecha para imponerse al miedo. «Pase lo que pase, tú te quedas detrás de mí. ¿Entendido?» Elisa tragó saliva. Sus ojos húmedos se clavaron en los de él y por primera vez se permitió soltar un poco de la carga. «Entendido», susurró.
Con un movimiento rápido, Warren sacó de la alforja del caballo una escopeta antigua, pero bien cuidada. «Vamos», avanzaron despacio. Los pasos sobre la tierra seca parecían tronar como tambores. Noah iba detrás, con los puños apretados. Elisa, aunque su instinto la empujaba a correr, obedecía, porque algo en la forma en que Warren la protegía le hacía confiar. «Samuel», llamó Noah en voz baja. Un crujido detrás de la casa los hizo girar. Warren levantó la escopeta, preparado. «¡Sal de ahí!», ordenó. Silencio. Luego, un susurro. «Noah». De entre los arbustos apareció Samuel, cubierto de polvo, con un palo en la mano y la ropa rasgada. Corría hacia ellos agitado. «Se fueron», jadeó. «Vinieron, patearon todo, pero no entraron». «¿Y los demás?», preguntó Elisa con el corazón en un puño. «Adentro. Nos atrincheramos como dijiste. No pudieron entrar. Corrieron hacia la cabaña». Al entrar, Elisa soltó un suspiro que le tembló hasta los huesos. Las gemelas, Lucy, Benjamín y el bebé estaban en la esquina, acurrucados, abrazados, pero a salvo. Elisa se dejó caer de rodillas y los abrazó con tanta fuerza que por un segundo pensó que jamás los soltaría. «Están bien, repetía como un mantra. Cuando levantó la mirada, encontró a Warren observándola. Su expresión ya no era la de un hombre endurecido por los años, sino la de alguien que por primera vez en mucho tiempo estaba recordando cómo se sentía cuidar, de verdad. Noah miró a Warren y luego a Samuel. ¿Cuántos eran? 3. Samuel escupió al suelo. Destrozaron todo lo que pudieron, pero no pudieron entrar. Warren revisó la puerta, las ventanas, la cerca. Su mirada era fría, analítica, pero cuando pasaba cerca de Elisa, bajaba un poco la guardia. «Esto ya no es una amenaza», dijo girándose hacia ella. «Esto es una guerra». Elisa se puso de pie, mirándolo fijamente. «Pues entonces, pelearemos». Warren sostuvo su mirada, y por un segundo, ambos olvidaron todo lo demás. No estaban viendo al hombre rudo, ni a la mujer que llegó del tren. Se veían como lo que realmente eran. 2 personas rotas, sosteniéndose. Él desvió la mirada primero. Tosió, como si necesitara romper aquel momento. «Vamos a reforzar esto». Su voz fue más áspera de lo necesario. «Esta noche no van a dormir tranquilos». Samuel, Noah y las gemelas empezaron a moverse, trayendo maderas, piedras, lo que encontraran. Lucy se quedó pegada a Elisa, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo, aunque no lo entendía. Mientras Warren clavaba un tablón sobre la puerta, Elisa se acercó, tomó otro clavo y lo sostuvo para él. Sus dedos rozaron los de él. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. «Gracias», susurró ella. Warren no respondió, solo asintió, pero su mandíbula se tensó, y sus manos temblaron apenas un instante. Elisa lo notó, y sonrió. «No estamos solos», dijo más para sí misma que para él, y en ese instante los dos lo supieron. Algo había comenzado, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que era imposible detener. La noche cayó como un manto pesado sobre la cabaña. El viento soplaba con más fuerza que otros días, haciendo crujir las ramas secas y sacudiendo los tablones que habían colocado apresuradamente para reforzar puertas y ventanas. Adentro, el ambiente era tenso. Las niñas estaban acurrucadas junto al fuego. Lucy abrazaba su manta con los ojos muy abiertos. Benjamín ya no preguntaba si todo iba a estar bien. Simplemente se aferraba al borde del vestido de Amelia, como si eso fuera suficiente para mantener alejados a los monstruos que la noche pudiera traer.
Warren revisaba cada rincón, ajustando clavos, colocando troncos adicionales en la puerta, asegurándose de que todo estuviera lo más firme posible. Noah y Samuel lo ayudaban en silencio. Sus rostros endurecidos, transformados, ya no eran solo niños, eran soldados de una guerra que no habían elegido. Elisa terminaba de acomodar unas mantas junto al fuego cuando Warren se acercó. «Quiero quedarme despierto esta noche», dijo cruzando los brazos. «No sabemos si van a intentar algo, pero si lo hacen, no nos va a tomar por sorpresa». «Yo también», respondió Elisa sin dudar. «No pienso dormir mientras todos ustedes están despiertos». Warren la miró, serio, pero detrás de aquella expresión dura, algo temblaba, algo que ni él sabía cómo controlar. «Eres más terca de lo que imaginé», murmuró. Elisa le sostuvo la mirada, cruzando los brazos. «Y tú no eres tan insensible como quieres parecer». Por un instante, los dos se quedaron en silencio. Sus miradas se entrelazaron, largas, tensas, llenas de palabras que ninguno se atrevía a decir. El fuego proyectaba sombras que bailaban en sus rostros, dándoles un aspecto casi irreal, como si fueran los últimos dos seres en pie en un mundo que se estaba desmoronando. Warren fue el primero en apartar la mirada. Tosió, se frotó la nuca y caminó hacia la ventana, disimulando algo que claramente no sabía manejar. «Voy a vigilar desde aquí». Su voz era más seca de lo necesario. Elisa respiró hondo. Lo siguió y se apoyó en el marco, a su lado. «¿Ellos van a venir?», preguntó en voz baja. Warren apretó la mandíbula. «Vendrán, lo sé». Sus ojos grises miraban la oscuridad con una mezcla de furia y determinación. No están acostumbrados a que alguien les diga que no. Hubo un silencio, largo, cargado, hasta que casi sin pensarlo, Warren habló. «No pensé...». Su voz bajó, se quebró apenas. «No pensé que me iba a importar tanto». Elisa lo miró sin entender del todo. «¿Qué cosa?». Él respiró hondo, apretó los puños. «Tú». La miró directo a los ojos, como si le doliera decirlo, pero ya no pudiera contenerlo. «No pensé que me fueras a importar tú, ni estos niños, ni este lugar. Maldito». Elisa sintió que algo se rompía dentro de ella, o quizás algo que siempre había estado roto empezaba a sanar. «No vine aquí», tragó saliva. «No vine aquí a buscar eso», pero no terminó la frase. No hacía falta, porque Warren dio un paso hacia ella. No dijo más. Solo levantó la mano, lentamente, como si aún no estuviera seguro de que debía hacerlo, y le apartó un mechón de cabello del rostro. Su mano temblaba, y cuando sus dedos rozaron su mejilla, fue como si el mundo entero dejara de existir. «No sé si esto es una locura», susurró Warren con la voz apenas audible, «pero no me importa». Elisa cerró los ojos un instante, dejando que aquella caricia fugaz le quemara la piel. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era diferente. Ya no era la de una mujer perdida, sino la de alguien que por fin entendía que el destino no siempre trae lo que uno quiere, pero sí lo que uno necesita. «No estamos solos, Warren», susurró ella con la voz quebrada. Warren bajó la cabeza, apoyó su frente contra la de ella y cerró los ojos. «No». Su voz se quebró. Por primera vez, el hombre fuerte, duro, impenetrable, dejaba caer las armas. Estuvieron así un instante, largos segundos donde solo existían ellos dos. El fuego, la oscuridad, las amenazas, todo se volvió un rumor lejano, hasta que un ruido seco, allá afuera, los devolvió a la realidad. «¿Oíste eso?», preguntó Noah, acercándose. Rápido, Warren se separó de golpe, tomó la escopeta y se asomó por la rendija. «Sí, están aquí». Elisa sintió que el corazón se le aceleraba, pero ya no era solo miedo lo que sentía, era algo más fuerte, una certeza que ardía en su pecho,
Ya no estaba sola, no más. Todos adentro, lejos de las ventanas, ordenó Warren con voz firme, recuperando su dureza. Esta noche, no, se rompe nadie. Y mientras las sombras se movían allá afuera, mientras los pasos crujían sobre la tierra seca, Elisa y Warren entendieron que lo que estaban defendiendo no era solo una casa. Era el inicio de algo que ningún enemigo iba a poder derribar. El crujido de ramas, el relincho de un caballo en la distancia y unas voces apagadas que rompían la noche. La amenaza, que hasta entonces había sido como una sombra lejana, ahora tenía forma, peso, y estaba justo frente a ellos. Warren ajustó el gatillo de la escopeta. Sus ojos grises, duros como el acero, no parpadeaban. Elisa estaba a su lado, sujetando una lámpara de aceite con la mano temblorosa, pero con la mandíbula tan tensa que parecía hecha de piedra. Samuel, Noah. La voz de Warren era un susurro, pero cargado de autoridad. Mantengan a todos alejados de las ventanas. Si escuchan que alguien entra, vayan al cuarto del fondo, no salen de ahí. ¿Y ustedes?, preguntó Noah, con los ojos abiertos de par en par. Warren miró a Elisa, y por primera vez delante de todos colocó suavemente una mano sobre su espalda. No era solo protección, era un pacto silencioso. Nosotros aguantamos aquí. Desde afuera, una voz rompió la calma. Sabemos que están ahí. Salgan ahora mismo y no les pasará nada. Samuel apretó los dientes. Mentira. Warren asintió sin apartar la vista de la ventana. Sí, siempre es mentira. Elisa respiró hondo. Su pecho subía y bajaba rápido. Pero cuando giró la cabeza y miró a Warren, sintió algo que apagaba el miedo, confianza. De pronto, un golpe seco sacudió la puerta. ¡Bam! 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 La madera tembló, pero aguantó. «Última oportunidad, mujer», gritó uno de ellos. «No tienes derecho a estar aquí. Esta tierra ya no es tuya». Warren se acercó a la rendija de la ventana, miró por un segundo y regresó al lado de Elisa. «Son 3». Su voz era baja, controlada, los mismos de antes. «Pero ahora están armados». Elisa tragó saliva. «¿Qué hacemos?» Warren la miró. Y entonces ocurrió. En medio de ese caos, de la amenaza, del miedo, del peligro, él tomó su rostro entre las manos como si aquello fuera lo más urgente, lo más necesario, y la besó. No fue un beso suave, fue un beso que lo dijo todo, que gritaba lo que no se habían permitido decir en días, un beso que sabía a pólvora, a tierra, a sudor, a esperanza y a vida. Cuando se separaron, los ojos de ambos brillaban. «Si no salimos de esta», murmuró él con la voz quebrada, «quería que supieras que desde que llegaste, todo cambió para mí». Elisa respiró hondo, apretando las manos sobre el pecho de él. «Y tú cambiaste todo para mí», susurró con lágrimas contenidas. «Pase lo que pase, ya no estoy sola». Otro golpe en la puerta. «¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!». Warren levantó la escopeta. «Váyanse», gritó. «Esta tierra no es de ustedes, y si intentan entrar, van a caer uno por uno». Desde afuera, carcajadas. «Mira al valiente», respondió uno. «¿Crees que una escopeta vieja va a detenernos?». Otro golpe. Esta vez la bisagra crujió. La madera comenzó a ceder. Samuel sujetaba un palo. Noah tenía en las manos un cuchillo, oxidado. Las gemelas abrazaban a Lucy y a Benjamín en la esquina, todos temblando. «Pero juntos». «Warren», susurró Elisa. «No pueden quitarnos esto». Él la miró, apretó la mandíbula y asintió. «No, no pueden». El siguiente golpe abrió la puerta a medias. Una sombra cruzó el umbral. Y fue entonces cuando Warren disparó. ¡Pam! El estampido retumbó como un trueno. Uno de los hombres cayó al suelo gritando mientras se sujetaba la pierna. «¡Maldito!», gritó otro lanzándose hacia la entrada.
Samuel, sin pensarlo, se interpuso y le golpeó la rodilla con el palo con tanta fuerza que el hombre cayó de lado, soltando el arma. Noah se abalanzó sobre él, pateando con toda la rabia acumulada. El tercero, al ver caer a los otros dos, retrocedió. «No vale la pena», gritó. «No vale la maldita pena». Subió al caballo y huyó, dejando atrás a sus compañeros, que gemían en el suelo derrotados. Cuando el silencio volvió, solo quedó el sonido agitado de la respiración de todos y los sollozos de Lucy, que corría hacia Elisa, abrazándola fuerte. Warren bajó la escopeta, miró a los hombres en el suelo y les escupió cerca, con desprecio. «Levántense y díganle a todo el pueblo que aquí ya no se rompe nadie». Elisa estaba temblando, pero cuando Warren la miró, su expresión se suavizó. Se acercó, le tomó el rostro entre las manos y apoyó su frente contra la de ella. «Estamos bien», susurró. «Estamos bien». Elisa cerró los ojos. «Sí, y ahora sé que todo esto, todo vale la pena». Y en medio de la oscuridad, mientras las estrellas comenzaban a salir tímidamente en el cielo, entendieron que lo que acababan de defender no era solo una cabaña, era su hogar, su familia, su vida. El amanecer llegó con un silencio extraño. No era el mismo silencio tenso y temeroso de los días anteriores, era uno diferente. Denso, cargado de miradas, de susurros que viajaban por el viento desde el pueblo hasta las colinas. La noticia se esparció más rápido que cualquier incendio. La mujer del tren y ese tal Warren se enfrentaron a los Graves. Les dispararon, los echaron como perros. No se fueron y no se irán. Desde la ventana, Warren observaba el sendero que llevaba al pueblo. Su mirada era dura como siempre, pero había algo nuevo en ella, algo que no tenía desde hacía años, algo que él mismo había olvidado cómo se sentía: propósito. Detrás de él, Elisa revolvía las cenizas del fuego, preparando pan con la harina que les quedaba. Las gemelas ayudaban, mientras Lucy y Benjamín clasificaban las semillas que Agnes les había dado días atrás. Samuel y Noah reparaban la cerca, sus manos pequeñas cubiertas de astillas, pero con rostros serios, casi adultos. Eran una familia, una de verdad. Cuando Elisa se giró, sus ojos buscaron a Warren de manera automática. No era algo consciente. Ya no pensaba en si debía o no mirarlo. Simplemente lo hacía. Como si, desde aquel beso bajo el fuego de la noche anterior, sus almas se hubieran enredado de una manera imposible de desatar. Warren, sintiendo su mirada, se giró lentamente. Por un segundo, la dureza desapareció de su rostro. Solo quedó ella. Solo quedó Elisa. «Anoche», empezó él, con la voz más baja de lo que pretendía, «pensé que podrías haber huido». Ella dejó el cucharón sobre la mesa, se limpió las manos y caminó hasta él despacio, sin apartar la vista de sus ojos grises. «¿Y por qué iba a hacer eso?», susurró cruzando los brazos. Warren apretó la mandíbula, desvió la mirada un segundo, como si buscar palabras le costara más que cualquier pelea. «Porque este lugar no es justo, porque no mereces estar aquí, peleando, sufriendo». Elisa le tocó el rostro, obligándolo a mirarla. Su mano, cálida, firme, encajaba perfectamente en su mejilla. «Tal vez no lo merezco», susurró, «pero tú tampoco merecías estar solo». La respiración de Warren se cortó. Cerró los ojos un segundo, como si aquellas palabras hubieran sido más fuertes que cualquier bala disparada la noche anterior. «Cuando te vi bajar de ese tren», murmuró con la voz quebrada, «no pensé que serías tú la que vendría
a salvarnos a todos. Elisa se acercó un poco más hasta que sus frentes se rozaron. Ni tú pensaste, ni yo sabía que este lugar eras tú. Warren la sujetó por la cintura, la atrajo hacia él y por un segundo el tiempo volvió a detenerse. Sus labios se encontraron de nuevo, pero esta vez no con la urgencia del miedo, sino con la certeza de que lo que empezaba a crecer entre ellos no era un impulso, era hogar, mamá. La voz de Benjamín los hizo separarse de golpe. Ambos se giraron al mismo tiempo. Elisa, con las mejillas encendidas, carraspeó. «¿Sí, amor? Hay un hombre en el camino», dijo señalando con su dedo pequeño hacia la colina. «Viene hacia aquí». Warren se tensó. Sus ojos de inmediato se afilaron. Caminó hasta la puerta, tomó la escopeta, pero apenas miró por la rendija, bajó el arma lentamente. No es uno de los Graves. Cuando el hombre se acercó lo suficiente, lo reconocieron. Era el alguacil del pueblo. Venía a caballo, con cara seria, pero no hostil. Detrás de él, otras 2 personas del pueblo, la dueña de la tienda de telas y el pastor de la iglesia. Cuando desmontó, ajustó el sombrero y miró a Warren y a Elisa. «Me contaron», dijo simplemente, «me contaron lo que pasó». «¿Y?», preguntó Warren cruzando los brazos. «Y…». El alguacil respiró hondo. «No vamos a permitir que los Graves sigan haciendo lo que hacen. No más». Elisa se quedó en silencio. Noah, Samuel y las niñas se asomaron desde detrás de ella tomados de la mano. «No estamos aquí para echarlos», continuó el alguacil. «Estamos aquí para decirles que, si quieren quedarse, el pueblo está listo para ayudarlos». Elisa parpadeó incrédula. «¿Ayudarnos?». La mujer de la tienda de telas asintió. «No sabíamos», dijo con la voz temblorosa, «o no queríamos ver. Pero ustedes nos han recordado que este lugar puede ser mejor». Warren se quedó en silencio un segundo. Luego miró a Elisa. Ella lo miró de vuelta. Y en esos segundos, ambos entendieron que por fin algo estaba cambiando. No era solo que habían resistido. No era solo que habían protegido su casa. Era que habían comenzado a construir algo más grande. Algo que ya nadie jamás podría quitarles. Los días siguientes fueron tan distintos que casi parecían pertenecer a otra vida. Una vida donde el miedo ya no era el dueño de cada amanecer, donde las sombras no tenían tanto poder, donde, por primera vez, la palabra hogar empezaba a tener sentido. El pueblo entero lentamente comenzó a llegar. Primero tímidos, desconfiados, luego decididos. La mujer de la tienda de telas trajo mantas, ropa para los niños y hasta retazos de lino para cubrir las ventanas. El panadero apareció con sacos de harina. El herrero llegó con clavos, madera, herramientas y una oferta sincera. «Si van a reconstruir, cuenten conmigo». Los niños, que hasta hacía poco solo sabían cómo esconderse o correr, ahora corrían, sí, pero por el patio, detrás de gallinas nuevas que un vecino les había regalado. Samuel y Noah trabajaban hombro a hombro con Warren, arreglando la cerca, levantando el techo, fortaleciendo las paredes. Las gemelas habían tomado el control absoluto de la cocina, mientras Lucy ayudaba a clasificar las semillas. Benjamín, con su sombrero ladeado, iba de un lado a otro con un balde vacío, solo porque decía que tenía una misión muy importante. Y entre todo eso, estaban ellos, Warren y Elisa. Cada mirada, cada roce accidental de manos, cada sonrisa escondida mientras partían leña o mientras uno de ellos pasaba una herramienta al otro. Era un ladrillo más en lo que estaban construyendo. No solo una casa, no solo una familia, sino algo que ninguno de los dos había imaginado volver a tener: amor. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Elisa estaba en el huerto, arrodillada, plantando zanahorias con Lucy,
Cuando sintió una sombra detrás de ella, se giró. Y allí estaba Warren. No dijo nada al principio, solo la miraba. Ella levantó la barbilla con las manos llenas de tierra y sonrió. «¿Qué pasa?», preguntó. Warren respiró hondo, se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho, como si ese simple gesto le costara más que enfrentar a 3 hombres armados. Tragó saliva. Estuve toda mi vida creyendo que no tenía un lugar, que no merecía uno. Elisa se puso de pie lentamente. Warren, él dio un paso hacia ella. Y entonces llegaste tú, y estos niños, y sin pedirlo, me enseñaron lo que es pertenecer. Elisa sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Yo tampoco, susurró. Yo tampoco sabía que estaba buscando este lugar hasta que te encontré a ti. Warren tomó sus manos, aún llenas de tierra, y las apretó con tanta suavidad que parecía tener miedo de romper algo sagrado. No sé si esto es lo que imaginaste cuando bajaste de aquel tren, pero si tú quieres... Su voz se quebró apenas. Podemos construir algo juntos, no solo una casa, sino un hogar. Elisa no respondió con palabras, simplemente se lanzó hacia él, rodeándolo con los brazos, escondiendo el rostro en su pecho, y allí, entre el olor a tierra, madera, sudor y esperanza, supo que nunca más estaría sola. Warren la abrazó fuerte, cerrando los ojos, como si con ese abrazo sellara no solo un pacto, sino toda una nueva vida. Cuando se separaron, las manos de Warren fueron a su bolsillo. Sacó una pequeña caja de madera. «No es un anillo de oro», dijo abriendo la cajita. «Es el anillo de mi madre. No es mucho, pero es todo lo que...» Elisa llevó las manos a la boca sorprendida. «Warren, cásate conmigo», dijo con la voz firme pero temblorosa. «Cásate conmigo y terminemos de construir este lugar, esta familia, esta vida». Las lágrimas rodaban por el rostro de Elisa mientras asentía. «Sí». Su voz era apenas un susurro. «Sí, Warren, sí». Detrás de ellos, sin que lo notaran, Lucy los observaba con una sonrisa enorme, sujetando el balde de semillas, como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Samuel, Noah, las gemelas», gritó corriendo hacia la casa. «Se van a casar». Y mientras las risas, los gritos y los abrazos llenaban el aire, el sol terminaba de caer, tiñendo todo de un naranja cálido, como si hasta el cielo quisiera bendecir aquel momento. El día de la ceremonia amaneció distinto. El cielo estaba despejado, el aire más limpio y hasta el viento parecía soplar más suave. No era una boda como las del pueblo. No había iglesia, no había bancos adornados ni flores por todas partes. No había vestidos caros ni grandes banquetes. Pero lo que sí había era algo que ninguna otra ceremonia podría igualar. Había niños corriendo por el patio, colocando flores silvestres en cada rincón. Las gemelas habían hecho guirnaldas con ramas y flores que encontraron en el bosque. Lucy sujetaba una cesta con pétalos que lanzaría cuando Elisa caminara. Noah y Samuel, con el rostro serio y orgulloso, habían preparado un pequeño arco de madera, levantado justo frente al huerto que ellos mismos habían ayudado a plantar. Warren esperaba allí. Vestía su camisa menos gastada, con las mangas remangadas, el sombrero en la mano y los ojos llenos de algo que jamás había dejado que nadie viera, hasta ahora. Elisa salió de la cabaña. No llevaba un vestido blanco, llevaba su falda sencilla, la misma con la que había bajado del tren, pero ahora estaba limpia, adornada con un lazo tejido por las gemelas, el cabello suelto, peinado con flores trenzadas, y cuando Warren la vio, se olvidó de todo, del pasado, de las heridas, de las pérdidas. Todo lo que había sido oscuridad se desvaneció. Lo único que existía
Era ella. Elisa caminó hasta él, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, y cuando estuvieron frente a frente, Warren tomó sus manos con fuerza. El pastor, que había aceptado venir desde el pueblo, miró a ambos con una sonrisa. «A veces», dijo, «Dios no pone a las personas donde quieren estar, sino donde más se les necesita». Todos los niños se acomodaron alrededor, tomados de las manos. Lucy se pegaba a Benjamín, que sujetaba su sombrero como si fuera lo más sagrado del mundo. Noah y Samuel de pie, serios, con el pecho inflado de orgullo. «Warren», dijo el pastor, «¿aceptas a Elisa? No solo como tu esposa, sino como compañera en esta vida, en este hogar, como madre de estos niños, como el corazón de esta familia que ustedes han construido desde el amor y la lucha». Warren respiró hondo, y su voz salió más firme que nunca. «Sí, sí, la acepto, la amo, y la amaré todos los días de mi vida». Elisa temblaba, con las lágrimas desbordando. «Elisa», continuó el pastor, «¿aceptas a Warren como tu esposo, tu compañero, tu refugio y tu fuerza?» Elisa apretó sus manos. «Sí». Su voz se quebró. «Sí, lo acepto, lo amo, y lo amaré mientras respire». «Entonces», dijo el pastor con una sonrisa, «los declaro marido y mujer». Y fue allí, justo allí, frente al huerto, al viejo roble que sobrevivía desde antes de que la cabaña existiera, rodeados de 7 niños que ya no eran huérfanos, sino hijos, rodeados de vecinos que ya no eran extraños, sino familia. Allí, bajo un cielo que parecía más azul que nunca, se besaron, un beso que no era solo amor, era victoria, era renacer, era la promesa de que, aunque la vida los haya quebrado una vez, juntos ya nada ni nadie podría volver a hacerlo. Años después, cuando las paredes de aquella cabaña fueron reemplazadas por una casa grande con un porche amplio y un gallinero lleno, cuando los huertos crecieron y la risa de niños y nietos llenaba el aire, aquel viejo cuaderno de Richard seguía allí en la repisa sobre la chimenea, abierto en la última página, allí donde Elisa escribió: «Aquí no nació una familia de sangre, aquí nació algo más fuerte, una familia elegida, donde alguna vez hubo miedo, ahora hay amor, y donde hubo soledad, ahora hay hogar». Sí, esta historia tocó tu corazón. Suscríbete, porque en este canal defendemos el amor, la familia y la esperanza. Y si quieres ver otra historia que te va a emocionar aún más, te recomiendo este video que te dejo aquí en pantalla. Te aseguro, te va a sorprender.